Bueno, hola, ¿qué tal? Buen domingo. El día de hoy vamos a... Mentira, voy a arrancar distinto. La realidad es que con Sebas venimos hablando hace unos días un tema que nos quedó, ¿no? Ahí picando un poco de una de las grabaciones de los podcasts. Si mal no recuerdo, vos me corregirás, Sebas, del primer capítulo, ¿no? En Sí, el que, o un poco de todos también, ¿no? No solamente el primero, porque es una idea que quizás se repite un poco. Bueno, de esto, de algo del inconsciente, ¿no? Digo, me parece que a vos te pareció una pregunta que estaba muy interesante y, bueno, el otro día conversando, antes de grabar, dijimos, bueno, ¿y qué tal si nos preguntamos esto, ¿no? En formato podcast. Y bueno, aquí estamos. uf. ¿Querés contar un poco cuál es la pregunta que te había surgido? Ay, sí, amiga. Pues ¿te acuerdas que estábamos justamente con este dilema y fue idea tuya, ¿no? Meterlo al podcast, Eh, hacer un episodio de eso en torno a una pregunta. sí, digo, probablemente no sea un episodio de la duración. Igual yo sí siempre decimos esto y al final terminan siendo 4 horas todo, pero bueno, 4 es una exageración, por supuesto. Em, Sí, Pero bueno, nada, sí, se nos ocurrió también porque la posición, la postura política de este podcast es justamente lo contrario a tener las cosas claras, ¿no? Digamos, algo tenemos, algo cazamos, claro, pero, pero no pero es que no tengamos todo. la verdad ahí, ¿no? Exacto. Y bueno, y Justamente. justamente yo creo que muchas veces en el hablar, en el leer, en el estar con otro, ¿no? En Ujú. el intercambiar con otro, bueno, uno se puede permitir que le aparezcan, ¿no? Interrogantes que quizás de otra manera en la lectura, en solitario, ¿no? Bueno, es más difícil. Y por eso también me gustan tanto los grupos de estudio, Ujú, porque se ujú, permite el intercambio, se sale pues de la institución y ujú. a mi manera de verlo, es otra manera muy bonita de aprender, ¿no? Cuestionando, dialogando, y que no haya Sí, tal cual, o sea, a lo mejor sí hay quien dirige, pero no se siente como una jerarquía, ¿no? sí, quizás de un modo un poco más horizontal, ¿no? De un Y modo más que, bueno, horizontal, sí. también suma mucho si quien dirige no se la cree, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, no, y justo yo creo que también medio por eso surgió el podcast, ¿no? Como de Ujú, toda esta escuela que yo siento bien bonita, ujú. ¿no? Como de aprendizaje que compartimos y nada, creo que de eso trata el podcast y, y por eso la pregunta justamente, ¿no? Para cuestionarnos. Y mi Ujú, pregunta era, ¿no? Que nosotros la planteamos, sí, el primer capítulo, ¿no? En empezar a ujú. hacer una distinción, ¿no? Es una distinción, pero sí plantear que no hay tal cosa como inconsciente como homúnculo, ¿no? Es decir, Ujú, un inconsciente propio. ujú. Que le Sí, algo que esté pertenezca adentro. a la persona, ¿no? Porque lo que nosotros venimos, hay además que sea, como tú dices, que esté adentro, que esté reprimido, que sea una verdad Ujú, última, que todo tenga que ver ujú, con un trauma de la infancia, con un trauma edípico, etcétera, ¿no? Edípico ujú, freudianamente hablando. Como ya sabemos, pues en Lacan el tema del Edipo es otra cosa, ¿no? ujú, Y, y la escuela, ¿no? Que nosotros traemos, la lógica que seguimos, que aparte es una lógica que en verdad me parece súper, súper, súper bonita, es que no hay inconsciente sin analista, ¿ok? ujú, ¿No? Y ujú. era lo que platicábamos el primer capítulo, no hay inconsciente sin analista, se necesita alguien que lea, ¿no? Alguien que Exacto. Alguien escriba, que produzca. exacto. Alguien, Ujú, alguien que se fije, ¿no? Es
en la enunciación, no solo en el Ujú, enunciado, en lo que se dice tal cual, ¿no? Sino en lo que se puede querer estar diciendo en lo que se está diciendo, ¿no? ujú. Como Sí, alguien que sí. puntúe. Alguien que no sepa nada más que el yo no sabe lo que dice. Exactamente, exactamente. Y como tú dijiste muy bonito esa vez, o sea, no es lo mismo que alguien te corrija una coma, un punto y te lo ponga en otro lugar del párrafo porque cambia totalmente la oración, ¿no? Y Ujú, justamente, ¿no? A veces se necesita de eso cuando, como dice Alfredo Edelstein, la voluntad ya no alcanza, ¿no? tal cual. Oh. Justamente por eso es que se piensa que sí, para que haya inconsciente se necesita un analista. Sin Ujú. embargo, ¿no? Ahí se pone peluda la cosa. A ver. Ahí me pone peluda la cosa porque es lo que, el dilema que yo te platicaba la otra vez. Ujú, No hay inconsciente sin analista, pero sí hay un saber, un sufrimiento sin analista. ujú. Justamente eso es lo que lleva a la persona al analista. Y, Sí. súper importante, es un saber que no se sabe, porque ya bien diría Lacan, si se sabe para qué va uno al analista a preguntarse, ¿no? Ujú, Si ya se sabe, listo, ya está. Pero no se sabe y ujú. por eso uno se va a preguntar. Entonces, es como la primera cuestión, ¿no, Migui? Sí. Creemos, no del modo de creencia de fe, ¿no? Con religioso, sino bajo ciertos ejemplos lógicos que sí no hay inconsciente sin analista. Sin Ujú, embargo, ese sufrimiento, ese padecer de la que la persona no puede dar cuenta, no puede hablar, no puede detectar. ¿Qué mierda es? mm, mm. ¿Es ¿Qué inconsciente o es? no es inconsciente? Me parece que ahí está el inconsciente, si querés, en tanto saber no sabido, ¿no? Es como, a mí se me ocurre que puede Ujú. ser como si yo escribiera algo, ¿no? Y fuera y te dijera, mira, tengo esto, ¿no? Escribí esto, Ajá, pero la verdad que no sé muy bien cuál es la idea, ¿no? De esto que estoy escribiendo, ¿no? No entiendo muy bien y no me sale armar algo, ¿no? Con esto. Me parece una porquería, no me gusta, ¿no? Y no le encuentro la vuelta, no le encuentro la vuelta. claro. Entonces vos, suponete, editor, ¿no? Ajá. Decís, bueno, vamos a poner esto acá, vamos a cambiar esto acá, ¿qué te parece si le agregamos esto, ¿no? Si Ujú. esto lo resaltamos, lo ponemos de esta manera para que parezca una idea más importante. Esto mejor, ¿no? Por ahí pongámoslo de esta otra forma, ¿no? Entonces después, ¿no? Ese texto se convierte en otra cosa, digo, con la misma, podríamos decir, materia prima, ¿no? Ese texto pasa a ser otra cosa, quizás con otra idea, incluso con otro sentido al Claro, que era, ¿no? Pero bueno, la materia prima la pone uno, en definitiva, sí, ¿no? Las palabras estaban, lo que pasa es que había algo, ¿no? En el orden de ese texto o en el sentido, cómo estaba dado el sentido de ese texto, que sin un editor ahí parecía una porquería. era difícil No estoy leerlo, diciendo ¿no? que el Darte. texto de No, no, los no. analizantes sea una porquería, ¿no? No, no, Para no, nada. no, no, Pero no, digo, hablando metafóricamente del texto. ujú, Sí, sí, sí. sí, puede ser que a uno no le funcione o a uno no le guste, o uno se incomode con eso, ¿no? En algún punto. Como no se sienta bien con eso. Sí, pero es que aparte, esto es a lo que a mí también me conflictúa, porque justamente todo esto a mí me hace mucha lógica, ¿no? Ujú, Que no hay inconsciente sin analista, que lo inconsciente es un saber que se inventa, ¿no? Bajo cierta lógica. ujú, Que se inventa no porque sea magia, vamos a inventar, ¿no? Se ujú, produce, podríamos decir, mejor dicho, para que no se malinterprete el se inventa, ¿no? Que se produce en relación entre analista y analizante, con ciertos factores, etcétera, ¿no? De por medio. ujú. Y neta, neta, amiga, sí me hace un buen de
un buen de lógica, Pero aún así soñamos y nos angustiamos. pero aún así soñamos y nos angustiamos, aún así Ujú, se hacen lapsus, aún ujú. así uno ríe, ¿no? También uno se angustia. Mm. Entonces, creo que era lo que platicamos la otra vez, que ya no sé más bien si el problema venga de la etimología, de Ahí está. seguir, ajá, de la Sí, pero etimología. para, antes de Ajá. entrar ahí, Ujú. me parece que hay algo que vos decís que es de lo fenomenológico, Ok. ¿no? Algo te produce la risa, ¿no? ¿De dónde viene la risa? No, no sabemos, pero es como re involuntaria, ¿no? Esto que decías, ¿no? De repente te reís, algo te causó gracia y te reís, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O algo te causó mucho dolor y llorás, Ujú, ¿no? Algo te angustia y llorás. ujú. ¿Y de dónde viene eso? Y es incontrolable y es, ¿no? Y en algún punto, como vos lo decías, es Ah, inconsciente. es que exactamente, exactamente, y ese es mi tema, Bueno, pero me parece que ahí es donde viene también un poco a instalarse tu pregunta, que es, Sí. bueno, es un tema, es una cuestión de nombre, ¿no? Porque incluso Ujú. recuerdo que en esa conversación que tuvimos hablábamos también un poco de, eh, bueno, que ya le quitamos, por suerte, logramos quitarle el prefijo sub, ¿no? Ah, Que bueno, era sí, el bastante prefijo sub. complicado, ¿no? Esto de sub, de que está por Por abajo de, debajo de, ¿no? claro, que Es subyace a lo la profundo, conciencia, claro. Y de ¿no? hecho, Hay que bucear. creo que en ciertas bibliotecas las obras psicoanalíticas se manejaban en el contexto de psicología de las profundidades, justamente. O sea, era Ujú, como un apartado, psicología de las profundidades. Ahí encontrabas textos de psicoanálisis. Otra vez de las profundidades, esto que veníamos criticando justamente en el primer capítulo, ¿no? ¿No? Por ujú. las consecuencias que puede traer ello, pero sí, primer paso sí. No es que haya algo reprimido dentro de nosotros, y que sea una verdad última. Sí, pero perdón, me acabo de acordar algo que era lo que iba antes, ¿no? Vos decías esto de pasa algo, ¿no? Algo que te causa gracia y vos te reís, ¿no? Pasa algo que te angustia y llorás, tenés Sí, sueños, tenés fallidos, tenés lapsus, ¿no? Aún sin estar en análisis. El punto es, ¿y? ¿No? Digamos, ¿y qué pasa con eso? es que justamente no, o sea, también por eso me hace tanto sentido ¿no? Lo de no hay inconsciente sin analista, porque pues si la señora hace un fallido enfrente de su primo y el primo no marca nada, no se empieza a dar ese valor de inconsciente, ¿no? Dice, a ver, ¿qué onda con Incluso eso? uno puede darse cuenta, ¿no? Uno puede decir, mirá lo que dije, Ujú. ¿no? Uy, 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 mirá cómo se me escapó, ¿no? Sí, Está sí, sí, bien, sí. pero me parece que ahí no no engancha con nada más, ¿no? Queda como uy, metí la pata, ¿no? Uy, quería decir mamá y dije papá. Bueno, me tendré que cuidar para la próxima, ¿no? Tendré que tener más cuidado. Sí, Bueno, la próxima, no, pero ahí, digamos, aún uno dándose cuenta, ¿no? No se engancha a otra cosa, digamos, no arma serie. claro, es como listo, ya está, no es como, a ver, Es una cuestión de fenómeno. Bueno, pasó esto y quedó ahí, ajá, no es ¿no? Un como, día me confundí, la ajá, cagué, ¿no? La y ya cagué, está. mi mamá se reenojó porque le dije, papá, no, bueno, quilombo en la familia, ¿no? Digamos, y dije, bueno, listo, acá me mandó una cagada. Incluso uno puede decir, no, bueno, me confundí porque, ¿no? Apelar a su historia familiar y qué sé yo. Bárbaro, perfecto. Pero aún así, ¿qué pasa? ¿No? Digo, Nada, queda ahí. ¿No? Digo, ahí me parece que viene la importancia de
que un analista sancione eso. No porque sancionarlo lo produzca en sí mismo, sino porque también lo pone en relación, ¿no? Porque en definitiva, Ujú. ahí es donde surge el sujeto, ¿no? En relación con otros significantes. Ajá, sí, ¿no? Ya tenemos la típica y bien conocida frase, ¿no? De un sujeto es lo que representa un significante ante un otro significante, ¿no? Ujú, El S2. De hecho, ahorita que dices todo esto, hay un ejemplo buenísimo que acaba de pasar. El ujú, presidente de México, todas las mañanas a las 7 de la mañana, da informes, ¿no? ujú, ujú, Y los puedes ver por televisión abierta, tiene su cuenta de Spotify y así, ¿no? Ahí puedes ujú, escuchar todos los progresos, todas las noticias oficiales y demás. ujú, Y el güey siempre ha sido una persona que su lema presidencial ha sido como todo contra la corrupción. ujú. Y justamente está dando un discurso, está hablando y dice, un gobierno sin corrupción Lo no es vi. un buen gobierno. Ujú, Y hay una reportera, porque aparte, esto es genial, él se queda así, pone una cara de, mm, puta madre, la cagué. ¿Quién ujú, dijo eso, justamente? ujú, Él dice, yo no sé, ¿no? O sea, se ve su cara de, yo no sé quién dijo eso, la ujú, cagué horrible, ¿no? Y una reportera le dice, pero dijiste un gobierno sin corrupción, no es gobierno. ujú, No, no es un buen gobierno, no es un gobierno que funcione. Y listo, se quedó en eso, como en una equivocación que ujú, puede develar algo, pero justamente como tú estás diciendo, nada se está enganchando. Él dice, no, ya está, es un gobierno con corrupción, es un gobierno que no sirve, ¿no? Y ya, ujú. él ya corrige después, pero justamente él no se engancha a nada. No había un analista ahí enfrente y no hay un contexto, ¿no? No, Claro, que incluso te redobla un poco la apuesta. En análisis también pasa, sí, ¿no? Que uno marca un fallido y ahí el analizante dice, no, 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 me equivoqué, sí, ¿no? sí, sí, Digamos, sí. también está bien centradito el yo, ¿no? Digamos, vuelve rápidamente a su lugar, ¿no? Dice, no, 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 Vuelve a no, ocupar. No, 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 pero quise decir, aquí yo soy ¿no? dueño de mi propia casa. Perdónenme ustedes, ¿no? Sí. Ujú, ujú. No, 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 pero yo lo que quise decir es esta cosa, sí, pero dijiste tal otra, ¿por qué? No, 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 pero fue un error. Fue un error, me equivoqué, bueno, me salió así, ¿no? Bueno, y ahí es donde uno dice, mirá, fulano, fulana, vos quisiste decir esto y dijiste esto, otro, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? ¿No? Y ahí es donde uno insiste, ¿no? Insiste en eso. Y además o sea, muy, muy importante que también lo decías hace unos minutitos, con la lógica del texto y el contexto, ¿no? Ujú, Del que se ujú, está diciendo eso, porque justamente a lo mejor el presidente dijo lo que dijo, ujú. pero lo que dijo a lo mejor no es como una verdad última, ¿no? Sino que eso se tendrá que poner en producción con otro significante para que se pueda producir, en todo caso, un sujeto de lo inconsciente. Sí, y que además eso no, eso, digamos, no queda en la nada si no se da otra vuelta por ahí, ¿no? Digamos, no es simplemente que diga, ah, sí, mirá. Bueno, No, de ya hecho, está. no me acuerdo en No, qué digamos, hay que seminario. darle otra vuelta a eso. Sí, sí, sí. Y no recuerdo si es en el 9, el seminario 9 de la identificación o el seminario 10, el de la angustia. Ujú, Estoy casi seguro que es en uno de esos dos. Igual y no es en ninguno de esos dos. Pero bueno, Lacan habla del del doble bucle significante. O de la ujú, doble vuelta ujú. significante. O sea, sí, de Claro, un S1 a un S2, pero de S2 a un S1, ¿no? exacto, tiene que volver Exactamente, la doble a vuelta cerrar, ¿no? en el bucle, que Ujú, topológicamente, híjole, a ver si no la cago, ya si la cagué, listo. Era la doble vuelta en la banda de Moebius. O sea, poder ujú, trazar toda la banda de ujú, Moebius que implicaría, entre comillas, dos vueltas. ujú, Pero ujú. ahora se me ocurre otra cosa.
A ver, No había ocurrido, pero ahora la recuerdo. Mm, Es que, ok, a ver, primer punto, subconsciente, bye, ¿no? Ya desde sí, hace tiempo y buenísimo. Inconsciente como músculo, bye. sí. Em, pues espera, es que lo tengo en la punta de la lengua. Vamos, vamos, que Más ya bien, viene. Por algo te habrás olvidado. tercer punto, sin analista no hay un valor inconsciente, ¿no? A mí me Sí. gustaría irlo tratando de plantear, manejar en estos términos, o sea, un valor inconsciente, ¿no? Entonces le Ujú, está dando un valor am, al texto del paciente, ¿no? Un valor que justamente se dará en función de la función del analista, ¿no? sí. Aquel que despejará Ajá. esa variable, esa incógnita, ¿no? Pero, volviendo otra vez un poquito al tema, justamente, es, entonces, podríamos a lo mejor ir pensando en que hay un goce funcionando espontáneamente y por sí solo. Ujú, Ahí, ¿no? O sea, el otro con el sujeto, ¿no? El goce del ujú, otro operando sobre el sujeto y sobre ese goce, ujú, sobre esa relación del sujeto con el otro, el goce del otro con el sujeto, ujú. empezar a dar un valor inconsciente, ¿no? De lo que pasa más bien. Sí, goce también de tanto sufrimiento de eso, ¿no? Vamos. Sí, ya pensándolo claro, en términos totalmente de sufrimiento, ¿no? Eso que está Sí, sí, tomando y sí. está haciendo padecer a la persona, ¿no? Eso por lo que está Ujú. haciendo padecida la persona. Sí, el tropezar una y otra vez con la misma piedra, ¿no? En definitiva, que es lo que muchas veces aparece. ¿No? ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿No? No puedo parar de, Ujú, ¿no? O siempre que me encuentro ante determinada situación, hago tal cosa, ¿no? ujú. Sí me Ahí, pasa, bueno, claro, me parece que ahí es donde se arma una pregunta, por lo menos inicial, ¿no? claro, y creo que justamente este tipo de cosas, o sea, a mi parecer medio las complica el término inconsciente, ¿no? Ahí está, ahí está. Digo, habíamos pensado también en hablar un poco de la cuestión, si se quiere, de nombre, ¿no? Cómo el nombre por ahí complica un poco, ¿no? Hablar de Claro, inconsciente. sí, También el prefijo in, ¿no? ¿Qué sí, sería sí, sí. in? Que, híjole, si no mal recuerdo, en la segunda tópica, Freud, ¿no? Trata de Ujú, aclarar, trata de aclarar esa cuestión, ¿no? ujú, Que lo inconsciente no es algo también, ¿no? Justamente que tenga que ver con la exclusión de la conciencia, ujú, ¿no? Del aparato consciente o del yo, porque incluso en la segunda tópica se plantea la confluencia entre el yo y el ello, es decir, hay una parte inconsciente del yo, ¿no? Después, Lacan va a retomar eso en el modelo óptico como el desconocimiento del yo, que ujú. no me acuerdo el término en francés, es no sé, no me acuerdo, pero justamente es el desconocimiento del yo. Entonces, sí, volviendo al tema, ¿no? A lo mejor no es algo que no solo sea consciente, que esté excluido de la conciencia, porque ya ni siquiera en la tópica freudiana, en la segunda, eso era así, Ujú, pero parece que justamente nos seguimos tropezando a raíz del término, ¿no? Eso que no es consciente y que está operando sobre la persona. Bueno, a lo mejor justamente deberíamos de empezar a pensarlo no en términos de conciencia o de inconsciencia, ¿no? Sino de un saber
más ya la propuesta de Lacan, obviamente, que opera espontáneamente, saber de quién, saber del otro, sobre quién, sobre el sujeto. Entonces, goce del otro que opera sobre el sujeto, lo cual él no se ha percatado, porque si uno se pudiera percatar y todo fuera por medio de la voluntad y del yo quiero y yo puedo, la gente se curaría leyendo libros, leyendo la teoría. Sí. Y dos, O alcanzaría a hablando. hablarlo, o hablando. Ujú. Exactamente. O con la voluntad, claro, con la voluntad alcanzaría, ¿no? Claro. Entonces, me parece que justamente es que más allá de que el analista produzca lo inconsciente, ¿no? Y no es que estemos cerrando y dando una respuesta última a esto. De Ujú. hecho, nos gustaría traer un invitado muy especial para Vamos discutir a este ver, vamos a tema. ver qué pasa, nos gustaría. Un invitadazo de lujo. Ujú. Em, para seguir planteando esto, porque aquí no se va a cerrar, en este episodio no se va a cerrar. Este episodio es para que tú y yo lo pensemos y para que quien lo escuche lo piense si quiere, y si no, le Y ponga pausa también y que decir, no. estos güeyes se flasharon, de la mierda. Quiero hacer una pequeña digresión para decir que es muy gracioso escucharte pronunciar la sh, porque Flashar. sí, porque no es natural. Si, No, si hubiese algo de natural, ¿no? nada. Este, no es natural el sh en voz. Sí, no, ustedes obviamente lo tienen así de corridito, pero ay, a mí es que ay, me encanta su acento, me encanta imitarlos cuando estoy con ustedes así Te sale para muy gracioso nuestro cotorrear. acento, muy tanguero te sale. Tú tienes que hacer el nuestro. No me animo, me da vergüenza. El siguiente capítulo a lo mejor tenemos. Me da vergüenza. Me da En este a lo mejor vergüenza. no te escuchan hablando como mexicana, pero en uno, en dos, en tres, en cuatro, a lo mejor y sí. En fin, sí, no es que vayamos a cerrar ya con la pregunta ni que demos una respuesta última, sino más bien empezarnos a preguntar sobre esto, ¿no? Es un saber, Ujú, saber ujú, del otro, goce del otro, que está justamente la sustancia gozante es el lenguaje, ¿no? ujú. Que opera sobre el sujeto y sobre eso me parece muy importante. Creo que el analista, más allá de producir lo inconsciente, más allá de producir lo inconsciente, me parece que con la lectura de ese saber lenguajero operando sobre la persona, o bueno, hablando en términos más estrictos sobre el sujeto, ¿no? Ujú. Dará por medio de sus puntuaciones la posibilidad de que el sujeto se posicione de una manera distinta ante ese gran otro que lo goza. Exacto, Creo que por ahí le podemos empezar a tirar la piedra, sin empezar a meter exactamente. lo inconsciente, como para ir entendiendo la lógica más allá de la conciencia y la inconsciencia, por decirlo así. Ujú, ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que me parece que justamente la operatoria es un poco inclinar el espejo plano, ¿no? Permanentemente. Ver, me estoy refiriendo al esquema óptico, ¿no? Sí, sí, Ver sí. em, cómo hacer para armar otra imagen, ¿no? Ahí. Sí, 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 sí. Ay, que ese tema, justamente ahorita el de la inclinación del espejo, ¿no? Que lo sacas de. Sí, sí es del informe de Daniel Lagash, ¿no? Del Ujú. 58, Sí, cuando empieza a hablar de la inclinación del espejo. ujú. Me parece que Ay, sí, no lo tengo muy presente sí, ahora. creo En que sí algún fue. lado lo vi. No. Pero ando investigue sobre, también sobre la inclinación del espejo, híjole, qué tema, pero sí, justamente va totalmente por ahí. Y luego va a hablar es que ya luego va a meter otro tipo de cuestiones, ¿no? El deseo, el Ujú, objeto A, está a la altura del seminario 8, ¿no? Del 61, 62, después de elaborar justamente el de Daniel Lagash, y bueno, luego va a retomar el esquema en el seminario 10, y ahí se empieza a poner todo, desde el 8, no, desde lo de Lagash empieza a poner la cosa. Digo, no, el de híjole, Lagash es muy difícil de leer. sí, es un Y texto muy tiene, pesado. ese está en escrito,
a ver, en Escritos 2, si no En me Escritos equivoco. 2 está. Ujú. Y ese libro tiene algunos textos que, si bien todos tienen una complejidad interesante, tiene algunos que no son, o por lo menos a mí, no me resultaron tan ilegibles Ujú. como ese. Ese me resulta particularmente ilegible. Le mandamos un saludo a Marce que nos lo hizo leer. Este, Sí, sí, pero sí. nos hizo encontrar, bueno, cara a cara con la castración, ¿no? Directamente, porque es un texto que te pone entre la espada y la pared, ¿no? A Sí, ver no, si me no, entendés, ¿no? A ver no si es un, accedes a sí, no, esto. no es un texto para nada ligerito. Yo ahorita estoy No, leyendo no, las no. últimas 5 clases del seminario 8 de la transferencia para complementar esa lectura. Aunque el seminario 8 se haya dictado unos 3 años después de Ujú. justamente, ¿no? Pero creo que se complementa bien y no, 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 no. Fue un tema que justamente cuando me tocó puntuar, mi primer puntuación fue esa. Qué difícil, No, estaba, qué ¿para qué te cuento? difícil. Estaba con unos nervios, es que no entiendo. Me voy a echar todas las ganas y voy a investigar, pero no, 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 no entendí. Eso fue hace 2 años y ahora que estoy volviendo a ese texto 2 años después para seguirlo desarrollando y seguirlo trabajando, me sigo Ujú. encontrando con muchísimas sorpresas. Y sí, claro. Pero bueno, me parece que yo creo, me da la sensación de que hoy una vueltita le dimos, Una vueltita. ¿no? Una vueltita le dimos. Vamos a ver si en, en una próxima le podemos terminar de dar la vuelta al bucle, ¿no? O no, o O no, no, o no por el o no. momento y a lo mejor después poco a poco va cayendo la ficha, pero a mí esto me encanta, que nos podamos preguntar estas cosas, a mí. Sí, y aventurar a decir, ¿no? Medio cualquiera, a ver si sale algo, ¿no? Sí, Sin esperar darle en el clavo, ¿no? sí, sí, exacto, darle en el clavo a la primera, ¿no? Aquí ya está la respuesta en ese podcast, como no, aquí estamos planteando ciertas cosillas para ir pensando, para ir desarrollando quizá en un futuro, ¿no? Para ir Y dialogando. sí, y que también nos encantaría que aporten, ¿no? Quienes nos escuchen sus Ah, opiniones obvio, y por sus favor. ideas, ¿no? Ay, sí, sí, A sí, ver sí. si, Sí, porque sí. ah, no, 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 dale, 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 dale. No, yo iba a decir que a mí me parece que el psicoanálisis, si no es colectivo, es medio una porquería elitista, ¿no? Para pocos, inaccesible, inaccesible en muchos sentidos, ¿no? Inaccesible económicamente, inaccesible porque no hay momento, ni tiempo, ni espacio para entenderlo. Este, Buenísimo. entonces, y porque también en definitiva muchas escuelas, ¿no? Muchas instituciones lo que, lo, lo que hacen y a lo que apuntan es a seguir sosteniendo un amo, ¿no? Sí, Que diga cómo son las cosas, cómo hay que leer a Lacan, ¿no? claro. Y bueno, y que edite los textos en función a sus propios intereses, ¿no? Digamos, ahí hay un claro ejemplo de edición, ¿no? Este, claro, no lean a Lacan, lean hasta acá, ¿no? Digamos, lean este renglón. El otro, no importa, ¿no? El otro no importa. ¿Por qué? Porque lo digo yo y ya está. Ujú, ujú. Que, Y, que e al- interpreten como yo quiero que interpreten, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un problemón. eh, y y bueno, y lo, que además es muy difícil porque yo tengo la idea de que son escuelas en las cuales se promueve mucho la no lectura, ¿no? El, el mejor analista es el que menos lee, ¿no? Esto que en algún momento lo he dicho. Y me parece más que, lo ha vivido. claro, 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 sí, 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 No, y que hacer la justo. experiencia y leer menos, ¿no? Porque tenés mucha neurosis, si no. Ay, no, 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 no. Sí, Ah, entonces qué me bueno parece que que eso es esto se un. va cayendo poquito a poquito. Claro, Y y, si que, no y se me va parece que cayendo, eso que hay es todo lo otras contrario propuestas.
¿Cómo? Y si bien a lo mejor no es algo que se esté cayendo porque bueno, lo que predomina son las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Y los amos. Por lo menos es cosa que en las redes, en ciertos libros, artículos, textos, ya se está viendo una contraposición a eso. Ujú, Si bien nos está cayendo, bueno, al menos ya se está pensando en otra posición un poco más lógica, ujú. un poco mucho más lógica. Y, Sí, y sí, y me sí, sí, parece que sí. también, digo, implica el encuentro, ¿no? Con otros que piensen distintos, con otros que se hagan otras preguntas, ¿no? E ir armando. No, y aparte, a veces no es fácil porque uno viene ya armado con cierta lógica y luego desarmarla, es como, ay, güey, espérate, pues ya venía Ujú, sosteniendo esto tanto tiempo y pues ujú, saca de onda un poco, ¿no? ujú, Por eso sí, cuando te dije, híjole, esta pregunta me angustia, o sea, realmente ujú. me pone en una posición incómoda porque decía, puta, entonces, ¿qué Y onda? Pero entonces, sí, creo que es lo padre justamente de poder dialogar, ¿no? De poder compartir y de poder ir quizá no de una manera pretenciosa, lo que voy a decir, ni nada de esto, pero un poquito más allá de la literalidad del texto, ¿no? Que justamente me parece que eso, y digo, sin decirlo de manera pretenciosa, porque yo no estoy haciendo ninguna propuesta aquí contigo en este podcast ahorita de, miren, estamos formalizando en este podcast, ¿no? Y esta es la pregunta del siglo. No, 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 no. no, no, no. Pero me parece que está bonito justamente que se puede ir quizá un poquito más allá de la literalidad del texto, de la lectura y listo, ver qué va surgiendo, ¿no? En Alush, definitiva, también así es como empieza una investigación, ¿no? Uno tiene una hipótesis y esa hipótesis se pone a prueba y esa, digo, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que haya que seguir investigando, pero no, no, bueno, en no, definitiva totalmente. es hacerse una pregunta nada más, ¿no? Alush, ex discípulo de Lacan, Ujú, justamente decía que ser discípulo de Lacan significa ir más allá de él. ¿No? Y creo que esto aplica para el psicoanálisis en general. Que no estaría fácil total. porque, bueno, hay que tener cierto bagaje de lectura a lo mejor, ¿no? Para después el poder empezar a Ujú, criticar. Pero bueno, ujú, creo que esa es la idea, ¿no? Y por lo menos tratamos de tirar entre tú y yo esta preguntita aquí y ver qué salía. Y aparte, ujú. quisiera leerte algo rapidísimo, hablando Sí, claro. de los de la hegemonía, ¿no? De cómo debe de ser el psicoanálisis, etcétera. En el seminario 8 está muy bonito lo que dice Lacan. Por aquí le tomé screenshot. Seminario 8 ahorita te digo qué clase, amigui. Está muy Ujú, bonito porque justamente habla de este tipo de cosas y así lo traté también de entender yo. Dice, el analista no es el único analista, forma parte de un grupo, de una masa, en el sentido propio que tiene este término en el artículo de Freud, Ich Analysis and Mass in Psychology, ¿no? No hay más que abrir el Jones en la página correcta para darse cuenta de que en el momento mismo en que Freud ponía al día esta temática, eh, esta figura especialmente en Ich Analysis and Mass in Psychology, él pensaba entonces en la organización de la sociedad analítica. Es decir, cuando empieza a plantear este tipo de cuestiones de la identificación, de la psicología de las masas, la ujú. psicología del yo. Ay, que por aquí tengo por aquí tengo el librito ya bien deshecho. Justamente es cuando en el momento, en el contexto histórico del psicoanálisis, se empiezan a formar este tipo de sociedades o asociaciones, ¿no? Mira, por aquí lo tengo ya. ¡Ay! Ya todo deshecho. Uy, Me mirá. lo regalaron hace unos años, pero este libro ha de ser, o sea, esta edición ha de ser de invierno de 1981. Ah, bueno, Sí, no, por eso ya está despedazado, ya es más reliquia, pero bueno, tiene sus 40. psicología de las, sí, sus 40 añitos, psicología de las masas, ¿no? Y que justamente en ese mejor lo acomodo al rato porque ya se deshojó todo.
se empiezan a formar estas asociaciones psicoanalíticas, ¿no? Seguido a eso Sí. dice, a partir de que hay una multitud o una más organizada de los que están en la función de analista, todos los problemas que Freud levanta en este artículo se plantean efectivamente. Estos no son, como lo aclaré en su momento, más que los problemas de organización de la masa en su relación con la existencia de cierto discurso. Mm. Habría que retomar ese artículo aplicándolo a la evolución de la teoría que los analistas promovieron de la función analítica, para ver qué necesidad, qué gravitación atrae, hace converger. Esto es casi inmediatamente, intuitivamente, sensible, comprensible, a la función del analista hacia la imagen que pueda hacerse de ella. Mm. Esto es lo que me interesa como ir rescatando, ¿no? Ujú, Como imaginarizar cómo debe de ser un analista, ¿no? ujú. Colectivamente, ¿no? Está muy, muy interesante. Dice, esta imagen se sitúa muy precisamente en el punto que Freud nos enseña a despejar, cuya función él lleva a su término en el momento de la segunda tópica y que es el ich ideal, ¿no? Ujú, Traducción, aquí dice ideal del yo, ¿no? ujú. Déjame, te leo la segunda parte. Um, interna, interna al analista en tanto que es el analista, él solito, llamo a bordo, y puesto enfrente de su acción. A saber, para él se trata de la profundización, el exorcismo, la extracción de sí mismo, indispensable para que tenga una justa percepción de su relación, la suya, propia con la función del ideal del yo, en tanto que, para él como analista, y por consiguiente de una manera particularmente necesaria, esta función está sostenida en el interior de lo que he llamado la masa analítica. Si no lo hace, lo que se produce es lo que efectivamente se ha producido. A ver. Ajá. En 1933 se hace pivotear enteramente un artículo sobre transferencia y amor, alrededor de la temática del ideal del yo. 20 o 25 años más tarde, algunos artículos dicen claramente, sin ningún tipo de ambigüedad, de una manera teorizada, que las relaciones del analizado y del analista reposan sobre el hecho de que el analista tiene un yo que se puede llamar ideal. Ujú, Eso es ujú, muy fuerte. Dice, ¿en qué sentido se ujú, puede decir que el yo del analista es un yo ideal? Es genial lo que va a decir Lacan aquí. En un sentido muy diferente tanto del ideal del yo como del sentido concreto del yo ideal, al cual aludí hace un momento. Voy a ilustrárselos. Es un yo ideal, si puedo decir, realizado. Un yo ideal en el sentido en que se dice que es un automóvil. Ajá, es un automóvil ideal. No es un ideal de automóvil, ni el sueño del automóvil cuando está ujú, solito en el garage. Es verdaderamente bueno y solo, verdaderamente bueno y sólido automóvil y ya está. Tal es el sentido que termina por tomar el término. Si no fuera más que eso, una cosa literaria, cierta manera de decir que el analista debe intervenir como alguien que sabe, de eso un ujú. poco más que el analizado. Esto no sería más que del orden de la chatura. Es que ya aquí ya Ujú. no alcanzo a leer muy bien. Y quizá No, pero no, ajá, sí. Sí, 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 sí. dice, y quizá no tendría tanto alcance, pero es que el deslizamiento mismo del sentido de esa pareja de significantes, yo e ideal, traduce algo completamente diferente, una verdadera implicación subjetiva del analista. Mm. Pensé que era más corto, me aventé 4 parrafotes, pero No, pero me parece que está bueno esto, ¿no? Del analista en tanto modelo, ¿no? Como modelo este, de acción, ¿no? modelo de acción como... Claro, digo, de cómo debería ser, ¿no? Ajá, Modelo moral de conducta en algún punto. exactamente, exactamente, porque justamente, ¿no? Lacan está advirtiendo aquí de eso, ¿no? O sea, el analista sí pertenece a una masa, ¿no? Se identifica a una masa, una colectividad de grupo, o sea, de analistas. Él no es el único analista, o ella no es la única analista, ¿no? Ujú. Y el peligro justamente ahí es creérsela, ¿no? Y empezar a imaginarizar cómo debe de ser un analista, ¿no? Sí, vestido siempre de la misma manera, ¿no? Poker face,
Si el Sí. maestro dice eso y no se cuestiona, no se Ujú, cuestiona y ya, porque así es ujú, el psicoanálisis místico, hegemónico, ujú, de elite, ¿no? Que era lo que ujú, venías diciendo y por eso justamente se me ocurrió esto, ¿no? Y cómo uno se identifica con la masa y en este sentido, ¿no? Cómo hay una identificación y ujú. luego parece que no se corren de ese lugar, ¿no? De ese lugar de los ideales, que aparte dice Lacan, bueno, tiene el analista, claro que tiene un yo ideal, Mm, pero años atrás ya había empezado a diferenciar entre yo ideal e ideal del yo, y bueno, el yo ujú, ideal es algo estructural. Entonces, dice, pues claro que lo tiene y está chido, ¿no? Un automóvil es un automóvil ideal y ya, pero otra cosa es pensar o sea, que a partir de los sueños del automóvil, por así decirlo, que cuando ujú, reposa en el garage o decir los ideales del automóvil, eso es otra cosa, ujú, ¿no? Y eso es justamente lo que no debe de intervenir, más la crítica al modelo de introyección, o la propuesta de introyección del ujú. yo del analista, porque el analista tiene un yo sano, un yo correcto, Sí, que claro. en el analizante debe de introyectar, ¿no? Y es como, Ujú. aquí ya está advertido que no es así en este marco teórico, y a mí me hace mucho sentido. Sí, bueno, y un poco desde ahí es que tratamos de descentrar, ¿no? No a ver, no de trabajar con el yo, ¿no? Sino justamente de correrlo un poquito. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Cuando no hablamos, ¿no? Con el yo. Pero bueno, en realidad no es imposible, hay que, ¿no? Hay que correrlo un poco y se corre cada, ¿no? Cada tanto. No sé si ahí se me escucha bien porque me está pareciendo que tengo internet inestable. Ya, te trabaste un segundito, Ok, ok. pero ya volviste súper. Pero bueno, eso decía, ¿no? Como no es que sea imposible no hablar con el yo, ¿no? Sí, no, no, no. Pero es difícil y por eso justamente ahí está nuestra tarea, ¿no? En insistir y en producir eso. Claro que hay, por decirlo así, muy entre comillas, más allá del discurso intersubjetivo, ¿no? Ujú, El discurso yoico, de tú a tú, ¿no? ujú. Que sí, justamente a veces cuando ya decía Freud, ¿no? Que el yo no es dueño en su propia casa. Claro, porque bueno, para mí queda muy claro en el esquema lambda, ¿no? Ah, sí, ¿Desde dónde habla? Es como si en algún punto el yo fuera el muñeco, ¿no? Del ventrílocuo, ¿no? qué bonita manera de decirlo. Y ahí es donde sufre, en el yo. Claro, en realidad el muñeco no habla, es hablado, ¿no? Es hablado Qué, por otro. qué bonita manera Este, de decirlo. entonces, bueno, por ahí el sujeto es el que maneja el muñeco, ¿no? De algún modo. El otro, El otro. ¿Qué dije? el sujeto. Bueno, claro, no. Eso habló más allá del yo. Estaba pensando en el sujeto, sí, no, está bien. Estaba pensando en el sujeto como producción del inconsciente, Sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. Sí, no, 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 buenísimo. Pero, ¿qué te iba a decir? O sea, qué manera tan más bonita de decirlo, amiga. Tus ejemplos Gracias. son súper Me acordé, bonitos. me acordé del capítulo de Los Simpson, ¿Cuál? de Gabo. ¿Te acordás? Ah, pues la otra vez estábamos platicando de eso, ¿verdad? Antes Sí, de empezar a grabar, creo, el podcast, sí, como en las charlas sí. iniciales, sí, 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 sí. No sé Ay, por qué no, lo tengo tan claro ese capítulo. Bueno, debe ser que qué caricatura. me sirve. Pero sí, no, 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 qué manera, te lo repito, tan bonita de decir las cosas, qué ejemplos tan bonitos traes también el del editor del texto, la puntuación, Mm. mover una coma. Ay, no, 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 no. Yo te tiro aquí todas las flores, ¿eh? Ah, por favor. Bueno, de vuelta, me parece que
yo creo que hasta acá le hemos dado una vueltita interesante. Como es nuestro estilo, también nos fuimos un poquito por las ramas, cosa Ujú. que me encanta Ay, a mí también. particularmente. A mí también me encanta. Espero a quien nos escuche también. Em, y bueno, posiblemente le sigamos dando una vuelta a esto. Haremos el intento sin prometer nada. Haremos el intento de que para la próxima, ¿no? Para darle la otra vuelta, tengamos algún invitado, ¿Eh? que por lo que nosotros estamos pensando sería un invitado de lujo, pero Lujazo. bueno, no vamos a decir nada por si no se puede, porque a Por veces si no se no sea. puede. Y si no, Este, y si conseguimos. no, tendremos un invitado de menos lujo, lo cual tampoco está bien decirlo. No, mentira. No, no. No, no, no. Sea quien sea el invitado, va a ser de lujo. Ay, no. Este, Qué risa. Ya me puse rojo. ahora cualquiera que sea que venga no van a pensar que es el de lujo, van a pensar que es el otro. ¿Te das Sí, cuenta? ajá. Que acabo de Los hacer. de menos lujo. Ajá. ¿Qué tal si no? Los dejamos a su Este, imaginación. bueno, pero eso, ojalá que la próxima nos encuentre con un tercero, ¿no? Con un más uno, podríamos decir. Bien, me Este, gusta eso de más uno. y bueno, lo seguiremos pensando, ¿qué te parece? Buenísimo. Yo por lo pronto quedo pues muy satisfecho con la grabación de hoy, con el Ujú, episodio de hoy. ¿Satisfecho o no en cuanto a que llegamos a la respuesta última? ¿No? Yo no creo que haya siempre una respuesta última. Pues satisfecho con empezar a plantear y a platicar este tipo de cositas ujú. que nos Sí, convoca y que tanto nos gusta y que a veces tanto nos estresa, ¿verdad? Dándole mil también. vueltas al texto, investigando, estresa a veces. Ujú. Pero bueno, así son las pasiones. ¿Qué va a ser? Para ganar hay que perder, ¿no? Ujú, tal cual. Ay, amigo. Bueno, nos volveremos a encontrar entonces el próximo domingo. Así es. Que tengan una linda semana, todes. Eh, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos, a quien nos haya acompañado. Los Y queremos. síganos. Ah, sí, en Instagram, a ver. Ujú. Sí, no, 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 lo puse al revés. Paula Lucas, sí, el prefijo de exacto, psicología. Y exacto. Y punto guión bajo psicoanalítico, punto que es de el de abajo. Sebi, que es A un ver. Instagramazo. Ya no empieces, por favor. Si no, yo Es te mi voy a asesor, mi devolver. asesor de Instagram. Si no, yo te voy a devolver las flores. Y va a ser una guerra de lanzarnos flores. A ver quién se pone rojo Ay, qué. primero. Ay, Dios. No, 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 no hagamos eso, que ya para eso está la EOL. Deja. Deja, deja. Por favor. No, pero si quieren ahí, síganos. Ahí cada quien en su cuenta anuncia cuándo sale el podcast, de qué tema vamos a hablar y además, pues las producciones de cada quien, ¿no? Las Ujú, ideas de cada quien. exacto. Entonces, si nos quieren seguir, pues síganos. Si no, pues no. Bienvenidos sean. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Bye. Adiós.